Baruch Hashem, mis queridos Talmidim, hoy estamos de vuelta nuevamente estudiando una parashá muy hermosa, que es la parashá Trumá, donde todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Hashem le dijo a Moshe que el pueblo diera de corazón, Baruch Hashem, todas las personas donaran, ¿verdad? Y que tomaran ofrenda a esas personas que donaran de corazón realmente para la obra de Hashem. Entonces, estoy muy contento porque muchas personas se están anexando a nuestro canal, están estudiando Torah con nosotros. Y bueno, hoy entramos al mes de Adar, el mes de la alegría, el mes de donde está prohibida que la persona esté triste, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Talmidim, entramos nosotros como siempre con una anécdota del Talmud, Baruch Hashem, donde Rabí Akiva, Baruch Hashem, observó que uno de sus discípulos estaba en la academia con la cara sombría, o sea, estaba triste, se sentía muy atribulado. Y él le preguntó el motivo, ¿verdad?, que tenía de estar así. Entonces, el alumno o el talmidí le contestó y dijo que todavía había tenido un sueño malo. Y dice que en el sueño le dijeron tres cosas. ¿Y cuáles son las tres cosas que le dijeron? Primero, que en el mes de Adar iba a morir. Como segundo, que no vería el mes de Nisan. Y como tercero y último, las cosas que le mostraron en el sueño, lo que iba a sembrar no lo iba a cosechar. Entonces, estas tres cosas, dijo Rabí Akiva enseguida, que viste en tu sueño, son justamente muy buenas. Respecto a tu muerte en Adar, significa que vas a dedicar con toda tu vida al estudio de la Torá y serás famoso. ¿Por qué? Porque Adar significa grandeza y fama. En cuanto a lo que te dijeron que no verás Nisan, significa que nunca serás tentado. En hebreo, Nisayom, ¿verdad? Por último, lo que te han dicho de que lo que siembres no lo cosecharás, significa que tendrás hijos que vivirán mucho tiempo. O sea que prácticamente las personas ascienden a los cielos en la noche cuando el alma asciende, le muestran cosas que van a suceder y aparentemente la persona se siente atribulada por todo esto, pero en realidad todo lo que es negativo es positivo para el judío, Baruch Hashem. Ok, entonces no siendo más, entramos nosotros, ¿verdad?, en materia y nos encontramos en el 2 de Adar, Baruch Hashem, y entramos a la parashá Trumá y leemos el Sefer Torah en hebreo, en Shemot, capítulo 25, del 1 al 2, y dice de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Israel, veikuchu li teruma, me'et kol ish asher yedavenu, libo tihku et terumati. Baruch Hashem. Entonces, esto dice el Sefer Torah en español de esta manera, dice: el Eterno habla a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen una porción separada para mí de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Baruch Hashem. O sea que la persona que dispone en su corazón bendecir la obra de Hashem, ¿verdad?, porque está agradecido de recibir la Torah, Baruch Hashem, es lo que dice: de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Baruch Hashem. Entonces, este estudio de Torah nosotros lo hacemos como siempre para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, en especial para el cabot del rabino David Pinto, Baruch Hashem, que Hashem lo tenga mucho sejut, Baruch Hashem. Y hacemos esto también para Refuah Shlemat
de todo a Israel. Que Hashem tenga misericordia sobre nuestro pueblo en todo el mundo, que traiga paz, que traiga vida y que traiga sanidad. Baruch Hashem. Entonces, hablamos de que al comienzo de la parashá, que se refiere a la construcción del Mishkan, ¿verdad? Encontramos nosotros un versículo en el cual Hashem le ordena a Israel tomar una porción separada para Hashem, ¿verdad? El Creador nos pide que cada uno lleve una trumá. ¿Qué significa trumá? Una donación, para que de esta manera se nos considere como si lo hubiéramos ayudado a construir el Mishkan. Hoy nosotros no tenemos templo, no tenemos un lugar, ¿verdad?, donde poder llevar la trumá, Baruch Hashem, pero sabemos que hay hombres de Hashem en todo el mundo que están dedicándose al estudio de la Torah. Hay sinagogas que están abiertas para ofrecer el servicio, Baruch Hashem, de enseñar Torah, y estas son consideradas como si fueran este Mishkan y este lugar donde Hashem está enseñando su palabra, Baruch Hashem. Entonces, el Baal HaTurim explica que está escrito, dice, habla a los hijos de Israel con el sentido de pedir y convencerlos, tal como hablen al corazón de Jerusalén, Baruch Hashem. Entonces, Isaías capítulo 40, versículo 2, o sea, Isaías 42, y la razón, dice, es para que el pueblo de Israel deseara donar para el Mishkan, era necesario hablarles con suavidad, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué el Creador de todo lo existente necesitaba un favor de los hijos de Israel? ¿Acaso no podía hacerlo todo por sí mismo? ¿Verdad? Porque está escrito, míos son la plata y el oro, dijo Hashem, ¿verdad? Entonces, en Haggai, capítulo 2, versículo 8, y también está escrito, ¿verdad? Dice, de mi mano te lo he dado. Entonces, está el Divrei Hayamim 1, capítulo 29, 14, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, queda claro que Hashem mismo podría haberle revelado a Moshe un gran tesoro o una mina de diamantes y de oro, y de esa manera no habría estado supeditado a las donaciones, a las trumas, ¿verdad?, de los hijos de Israel. Entonces vemos lo ocurrido con Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad?, de bendita memoria, cuando varios de sus alumnos dejaron la yeshiva y salieron a buscar una buena manutención, salieron a buscar dinero. Después de un tiempo, estos alumnos regresaron con valijas repletas de plata y oro. Entonces, cuando Rabí Shimon vio que los otros alumnos comenzaban a prestarles atención, él decidió enseñarles una lección. ¿Cuál fue la lección esta? ¿Qué hizo el Rab Shimon para que ellos entraran en razón? Los llevó a todos a un valle, ¿verdad?, y dijo unas palabras, y enseguida el valle se llenó de perlas y piedras preciosas. Entonces todos comenzaron a recolectar rápidamente las piedras, llenando los bolsillos y los bolsos. Pero cuando terminaron de recolectar, Rabbi Shimon les dijo, pueden recolectar todo lo que quieran, pero deben saber que es a cuenta de sus buenos actos, y que en vez de recibir el pago en el Olam Haba, en el mundo venidero, lo estarán recibiendo en este mundo. Al oír esto, los talmidim, de inmediato los alumnos dejaron todas las piedras preciosas y no se llevaron nada de ese valle, como está escrito en Shemot Rabbah, capítulo 52, 3. Entonces, ante esta historia, ¿verdad?, se profundiza nuestra pregunta. Si un ser de carne y hueso como Rabbi Shimon pudo llenar un valle con piedras preciosas mediante el aliento de su boca, obviamente que Hashem, que es el rey del mundo, puede crear algo de la nada, ¿verdad?, y crear oro y materiales, así que no necesitaría de ninguna manera al hombre para la construcción de su Mishkan. Entonces, ¿qué necesidad tenía Hashem de hablar con suavidad para que el pueblo de Israel deseara
donar materiales para el Mizcán. Entonces vamos a explicar esto, ¿verdad? Y vamos a relatar algo que ocurrió para que sirva de ejemplo para compararlo, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad dice que al rabino David Pinto vino a verle una persona llorando y suspirando debido a su mala suerte. Y se dice que esta persona le contó que su hija tenía problemas de Shalom Bayit, o sea, tenía problemas de estar en paz en su propia casa. O sea, que había problemas dentro de su casa con su familia, totalmente. Y que su yerno incluso la golpeaba. Y explicó esta realidad diciendo que a pesar de haber elegido a su yerno, siendo este una persona completamente pobre y desposeída, él le dio dinero, lo ayudó a abrir un comercio e incluso le otorgó una gran dote con todo lo necesario. Y a pesar de toda la bondad que recibió, cuando el yerno se enojaba, olvidaba todo el bien que había recibido y le faltaba el respeto a su hija. Entonces le preguntó a esta persona por qué había invertido tanto en ese yerno que no valoraba lo que recibía. Entonces le respondió que él deseaba que valorara sus actos y que en consecuencia se comportara correctamente con su hija. Pero ahora todos sus sueños se habían hecho trizas, ¿verdad? Al oír esto, el rabino enseguida se preguntó por qué ese negocio no había resultado. Entonces dice, me parece que la respuesta es que el yerno se sentía como un empleado que de manera natural deseaba trabajar lo menos posible, como está escrito en el Tratado de Gitín 13a. El esclavo, escuche bien, desea liberarse de su trabajo lo antes posible. Pero en cambio, si el yerno hubiera sido un socio del suegro, ¿verdad? Y todas las ganancias se hubieran compartido entre ellos de manera similar, entonces el negocio no habría fracasado, ¿verdad? Entonces, al llegar a esta conclusión, el rabino le propuso a esta persona que actuara de esa manera y la bendijo el rabino a esta persona para que la paz volviera a reinar en el hogar de su hija. Entonces, mi querido Talmidín, a partir de este hecho, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que la naturaleza del mundo es que el socio sienta mayor responsabilidad que el empleado respecto al negocio, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos decir, con relación al tema de la parashá, que Hashem quería convertirnos, escuche bien, Talmidim, quería convertirnos en socios activos e importantes de la construcción del Mizcán. Qué hermoso, ¿verdad? Y por ello nos pidió que donáramos de nuestras posesiones para este propósito, para que de esa manera tuviéramos parte en la construcción y fuéramos socios suyos y entonces sintiéramos que nosotros mismos provocamos que la presencia divina venga a residir entre nosotros. Además, podemos decir que otra consecuencia de la partición en la construcción del tabernáculo del Mizcán es tal como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot 55a. ¿Qué decía? Que Bezalel, acuérdense ustedes, era un niño de 13 años que llamó Hashem para la construcción del Mizcán, ¿verdad? Y Bezalel significa el que habita en la casa de él, ¿verdad? El que habita bajo la sombra en la casa de él, o el que habita bajo la sombra de él, Baruch Hashem. Entonces, dice que Bezalel unía los nombres de Hashem, imagínense ustedes, un niño de 13 años, ¿verdad? Con los cuales había sido creado el mundo, los unía, los permutaba, los nombres del creador, con los cuales Hashem había hecho posible esta realidad. Entonces, y construía a partir de eso, ¿verdad? Construía al Mizcán con ellos, Baruch Hashem. Y la explicación es que, como es sabido, y dice en el Santo Zohar, segunda parte, 161b,
que Hashem observó la Torá y con ella creó el mundo. La Torá no es simplemente un libro. La Torá tiene los nombres divinos de Hashem, con el cual creó todas las cosas. Entonces, toda la Torá, ¿qué está hecha? ¿De qué está hecha? Está hecha de los nombres divinos, como dice el Santo Zohar, segunda parte, 90b. Entonces debemos saber que antes de la creación, la Torá no era tal como hoy en día, ¿verdad? Misbot y leyes, sino que estaba repleta de los nombres de Hashem. Y cuando Hashem decidió crear el mundo, separó y ordenó cada cosa en su lugar de acuerdo con el futuro mandamiento que sería escrito en la Torá, como dice la introducción del Rambam a la Torá, ¿verdad? Que dice a modo de ejemplo, y podemos traer el precepto de no ararán juntos el toro con el burro, ¿verdad? Eso está en Devarim 22:10. Entonces, ¿qué hizo entonces Hashem? Él creó el toro y él mismo creó el burro para que se cumpliera el mandato de no ararán, y así con todas las cosas. De esta manera, ¿verdad? Cuando Betzalel construyó el tabernáculo de acuerdo con los nombres sagrados de Hashem, con los cuales había sido creado el mundo, de cierta manera redujo al mundo convirtiéndolo en un microcosmo, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel, escuche bien, Talmidim, llevó sus donaciones para el Mizkan, se convirtió en socio de la creación del microcosmos. Entonces, por eso dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shabbat 119b, que todo el que dice y se concluyó la creación de los cielos y la tierra, se convierte en socio de Hashem en el acto de la creación. Y también está escrito en Nedarim 32a, que todo el que se dedica al estudio de la Torá mantiene al mundo para que éste no se destruya, como está escrito en Yirmiyahu, capítulo 33, 25, que dice: ¿acaso no creé el día y la noche y no coloqué las leyes del cielo y de la tierra? Pero el beneficio fundamental de haber sido socios de Hashem en la construcción del Mizkan y en cierta medida en la creación del mundo es que si elevamos nuestros actos, mis queridos talmidim, si corregimos nuestras midot, si elevamos todo lo que hacemos para honrar, para hacer Kiddush Hashem, para santificar el nombre de Hashem, entonces nuestros actos nos elevarán a nosotros mismos. Y si corrompemos, entonces lo contrario, nuestros actos, ¿verdad? Hacemos Hilul Hashem, ¿verdad? Lo contrario. Entonces, dañamos todo lo que está en nosotros, nos dañamos nosotros mismos y todo el mundo se corrompe a causa de nuestros malos, de nuestras malas midot, de nuestros malos actos, tal como está escrito en Coelet, capítulo 7, versículo 13. Considera la obra de Hashem. ¿Por qué? Porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Entonces dicen los sabios en Coelet Rabá, capítulo 7, 13, que cuando Hashem creó a Adam Harrison, le mostró todos los árboles del Gan Eden y le dijo: mira qué agradables y bellos son mis actos, y todo lo creé, lo hice para ti. Ten cuidado de no corromper ni destruir mi mundo. Ten cuidado de no corromper ni destruir mi mundo. Todo acto, mis queridos amigos, que hace para bien o para lo contrario, tiene la fuerza de cambiar el mundo para bien o para mal, o de corromperlo.
Entonces Adán entendió el mensaje, ¿verdad? El mensaje, y supo que un socio no daña su propio negocio. Un socio no viene a quebrar y a dañar el negocio porque él se está beneficiando de todo lo que está sucediendo, de todas las ganancias que están haciendo, ¿verdad? Entonces, sino que debe esforzarse más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas naturales. ¿Para qué? Para que esa sociedad tenga éxito y de esta manera obtener grandes ganancias. Entonces también nosotros podemos preguntarnos cómo es posible que Hashem, que es como un fuego ardiente al cual es imposible apegarse y por lo tanto uno solo puede apegarse a sus cualidades, a sus midot, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pueda llegar a habitar, ¿verdad?, en la parte, ¿verdad?, que Él creó y sopló de su espíritu en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puede habitar ese espíritu de Él en nosotros, Baruch Hashem, dentro de cada persona del pueblo de Israel? Como dice el Nefesh Hachaim, el Nefesh de vida. 1.4 dice Nefesh Hachaim. Esto lo dice en el capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿quién es el hombre en quien Hashem habitará? Solamente carne y hueso que proviene de una gota maloliente y que si lo colocamos cerca del fuego, su cuerpo enseguida se enciende. ¿Cómo es posible entonces que Hashem, cuya gloria llena toda la tierra, se contraiga tanto como para que su gloria pueda residir dentro de una simple persona? Entonces tenemos que saber que en el momento en el cual Hashem creó a Adán, Él juntó polvo de todos los puntos de la tierra. Eso está en Sanedrín 38a. Y dice, y lo creó con sus propias manos. Entonces, cada miembro que creó equivale a una misbah, pero una misbah positiva. Y cada tendón equivale a una misbah negativa. Entonces, de esta manera la persona está conformada por 248 miembros equivalentes a las 248 misbot positivas, como está en Makot 23b, y por 365 tendones equivalentes a las 365 misbot negativas. Al culminar con esta creación, Hashem le insufló un alma viva de los mundos más elevados. Entonces vemos de esta manera que de acuerdo a la raíz misma de su creación, el hombre es como un libro de la Torah, preparado y dispuesto para que la presencia divina resida en él de acuerdo con lo escrito. Y dice, y residiré en ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se fortalece en el cumplimiento de las misbot y es cuidadosa de no transgredir las provisiones establecidas por la Torá, tiene el mérito de convertir a su cuerpo en una carroza para la presencia divina, purificándose, santificándose completamente. Entonces, por lo tanto, no implica ningún desprecio para Hashem residir en un cuerpo, e incluso la presencia divina se alegra de encontrarse en un cuerpo que se ha elevado, ¿verdad? Y que está repleto de Torah, la cual está conformada por los nombres divinos, como dice el Santo Zohar, segunda parte, 90. Entonces, de todo esto que se entiende que Hashem deseaba que fuéramos sus socios en el Mishkan, que simboliza al mundo, ¿verdad?, a manera de microcosmos, porque fue creado con los nombres divinos que conforman la Sagrada Torá. Por ello, la persona debe esforzarse en el cumplimiento de la misma con todas sus fuerzas y convertir a su cuerpo en un sitio adecuado para que resida la presencia divina. Y la persona debe ser también muy cuidadosa de no dejarse llevar por los pecados. Que Hashem no lo permita, Hasbe Shalom, Betzalila, para no provocar que se interrumpa la cercanía de Hashem, ¿verdad?, con uno.
que nosotros con Hashem, porque una misvá, mis queridos amigos, trae consigo otra misvá, y un pecado simplemente trae con él otro pecado más. Entonces sabemos, a partir de las palabras de nuestros sabios en Sanedrín 37a y el Abot de Rabbi Natán 31.3, que cada persona en el mundo, ¿verdad?, es un mundo. Cada persona es un mundo en sí misma. Y a través del hecho de ser socia en la construcción del tabernáculo del Mizcán, mediante la donación de sus riquezas, la persona expresa que no tiene ningún deseo por lo material, sino que todo su deseo es ser socia de la presencia divina. Y la prueba está en que santifica su plata y su oro para el Mizcán, para el tabernáculo. Entonces, convirtiéndonos de esta manera en algo espiritual al servicio de la Kedushá, de la santidad, y para que pueda residir allí la presencia divina. Entonces, así como la persona es socia en la construcción del Mizcán, del tabernáculo, ¿verdad? Así como es socia, así también debe dedicar sus riquezas para ayudar a mantener las yeshivot, ¿verdad? O sea, los lugares donde se está enseñando la Torah y las instituciones de Torah, Baruch Hashem, y de esta manera Hashem podrá residir cada vez más dentro de nosotros. Lo normal es que cuando la persona da sedacá, enseguida sienta como si le faltara algo en el bolsillo, ¿verdad? A pesar de que no es así, tal como está escrito en Ta'anit 9a. Dice, separarás el diezmo para enriquecerte. Eso está escrito en Ta'anit 9a. Separarás el diezmo, ¿pero para qué? Para enriquecerte. A pesar de esto, en una sociedad, cuando la persona necesita invertir, no siente que eso es una pérdida, porque sabe que esa inversión en el futuro le rendirá ganancias. Entonces, de esta manera, Hashem quiso transmitirle al pueblo de Israel que a través de sus donaciones para el Mizcán, ellos se convertirían en socios de la creación del mundo, y no solamente de eso, sino también de la Santa Torah. De manera que la recompensa que recibirían o que recibirán, ¿verdad?, por eso sería enorme y sumamente valiosa. Entonces, en la actualidad, nosotros no tenemos Mizcán, no tenemos un Beit HaMikdash, no tenemos un Beit HaMikdash, Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, la persona cumple con su parte de la sociedad al mantener al mundo, ¿verdad?, y difundir la Torah, al donar para instituciones de Torah. Entonces, la persona debe sentir simjá, debe sentir alegría, ¿verdad?, inmensa al donar su dinero para estas causas. Si hay tristeza en el corazón, tiene que revisarse la persona, ¿verdad? Porque debe dar con alegría, porque sabe que está dando, porque está siendo socio de la misma creación de Hashem. Entonces, debe tener alegría porque ella está invirtiendo en su negocio y porque la recompensa que recibirá en el futuro no tiene ninguna medida, será sin medida. La Torah dice, tomen una porción separada para mí. ¿Y qué significa para mí? ¿Qué implica para mí? Implica de aquello que es mío. Eso está en Terumá 31b. Porque todo lo que el pueblo de Israel llevó era de Hashem. Todo lo que el pueblo dio era de Hashem. Al hombre no le pertenecía nada de eso, ¿verdad? Y por lo tanto no debían sentir una pérdida al entregarlo, porque todo lo que tiene el hombre de este mundo bajo el cielo se lo ha dado Hashem. Entonces, tal como el siervo del rey no siente una falta al darle al rey aquello que le pertenece al rey mismo, entonces podemos decir que la palabra trumá, que significa donación, viene de la palabra itromemut, ¿verdad?, que significa elevación. Esto implica que cuando la persona logra dominar su yeser hará, su mala inclinación,
y elevar una donación a Hashem, a pesar de la inclinación natural que tiene la persona por cuidar para sí misma sus posesiones, entonces uno llega a una gran elevación en la Avodah Hashem, en el servicio al Creador. Entonces, de esta manera, mis queridos talmidim, podemos responder a nuestra pregunta respecto a por qué Hashem pidió el regalo del pueblo de Israel para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que los bienes, en cierta manera, significan sangre, ¿verdad? Tal como se acostumbra a decir en el mundo. La persona trabaja en la vida y con ese trabajo come y la comida se convierte en sangre, ¿verdad? Entonces, fulano invirtió mucha sangre en ese negocio, invirtió mucho dinero en ese negocio que ganó con su sudor, ¿verdad? Y ese sudor derrochó energía, ¿verdad? Y la energía viene de la comida que se convierte en sangre. Si el hombre no come, no produce sangre y no puede moverse en este mundo, ¿verdad? Entonces, pero en verdad todos entienden que lo que invirtió esa persona fue mucho dinero, no fue sangre, ¿verdad? Pero invirtió mucho dinero, pero no tienen en cuenta de dónde viene este concepto. Por esta razón, Hashem quiso que el pueblo de Israel invirtiera sus riquezas, o sea, su sangre en el Mishkan, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñarnos que para ser siervos de Hashem, a veces es necesario entregar el alma que representa la sangre. De la misma manera, la persona debe estar dispuesta a perder todas sus posesiones y riquezas con tal de no dañar la voluntad divina. Mire, en nuestra generación, antes de la difícil situación de las yeshivot que tenemos en el mundo y las instituciones de Torah, que cada persona dice que está obligada a entregar su alma para reforzar estas instituciones, ¿verdad? Todo hombre, porque ellas representan ¿qué? Representan el Mishkan, Baruch Hashem, un Mishkan en miniatura. Y entonces toda persona está obligada, ¿verdad?, a ser socia de Hashem en este mundo, y la única manera de hacerlo son estas yeshivot y estos programas de enseñanza de Torah, para poder llegar a las almas y poder invertir en este negocio, que es el mejor negocio de todos, Baruch Hashem. Entonces, ellas representan al Mishkan en miniatura, y también para ello es necesario que el pueblo de Israel, que nosotros que somos el pueblo de Israel, entreguemos también nuestra alma o nuestra sangre. Baruch Hashem. Agradezco mucho, mis queridos talmidim, por haberse conectado conmigo hoy. Y bueno, este es un mes de bendiciones grandes para todos. Les deseo lo mejor y los espero mañana para la segunda parte de la Parashá Trumah. Baruch Hashem.